¿Por qué se casa la gente? Porque es una norma divina y toda la humanidad sabe que a Dios no le agrada cuando un matrimonio, cuando un hombre y una mujer viven solos, sin, gloria a Dios, llegar al compromiso firme del matrimonio. Hoy todos se juntan. Hoy los jóvenes nos ponemos de novio, estamos de novio, a los 20 días, si nos juntamos, no, vamos a casarnos. Y si nos sale mal, vamos probando, entonces prueban 10, 15 años, después se dan cuenta que no era pues. Y se dejan, y se van con otro y con otra, y ahí le miden 3, 4 años más, y ahí la van llevando. No quieren tener un compromiso. ¿Puede un cristiano vivir así? ¿Y por qué vive así, cristiano? ¿Cuánta parte, entre comillas, la iglesia del Señor está en estas condiciones? ¿Cuántos hay que se divorcian y se vuelven a casar? O viene a la iglesia del mundo divorciado o divorciada, y la hermana y el hermano va y se mete con una hermana y con una hermana que ya estuvieron divorciados y se vuelven a casar. Y dicen, estoy haciendo las cosas bien delante de Dios. Haciendo las cosas bien delante del diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No hay absolutamente un solo fundamento bíblico, hermano, para argumentar que el divorcio es aprobado por Dios. Dios no solo no aprueba, Dios repudia, aborrece el divorcio. Y lo vamos a ver, hermano, a la luz de la palabra de Dios. ¿Tenemos? Por ejemplo, el ejemplo que te estás dando. Si uno se casa en el mundo, se divorcia en el mundo y se vuelve a casar, ¿cuál es el matrimonio que va a tener? Ahora lo vas a ver. Si no lo ves hoy, lo vas a ver mañana, y si no lo vas a ver el domingo. Es largo. Esto es largo. Miren cuántas hojitas largas. Esto es largo. Pero yo me tomé el trabajo de preparar esto. Usted tome ese trabajo de escucha. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿No? Ahora, entonces repetimos, hermano, gloria a Dios. El vínculo matrimonial es sagrado. Pero en la mayoría de las iglesias se acepta el divorcio, hermano. Y el nuevo casamiento con bases aparentemente bíblicas, pero no hay bases bíblicas para ese tipo de práctica. Vamos derecho, gloria a Dios, a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Lucas capítulo 16. Darío me va a buscar ese, Lucas capítulo 16, versículo 18. Por favor, los que están acá adelante, traten de leer en voz alta cuando leen, gloria a Dios, un pequeño esfuerzo. Lucas capítulo 16, gloria a Dios, versículo 18. Entonces, a raíz de todas estas cosas que están pasando, hermano, podemos ver una situación crítica en la realidad del matrimonio dentro de las iglesias. Ahora, la separación no es solo frecuente y común, hermanos, sino que se ha vuelto una norma de conducta, y hasta los pastores la practican. Acá yo conozco varios de ellos que están en esa situación. Se han divorciado, están de un lado o del otro, y se han vuelto a casar, y están al frente, gloria a Dios, de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso a Dios no le agrada. Ahora, Lucas 16, 18, por favor, en voz alta. Dice, cualquiera que se divorcie de su esposa se casa con otra adultera, y el que se casa con la mujer divorciada adultera. Qué tremendo, ¿no? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Gloria a Dios. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué hace también? Ahora, la primera base bíblica de la cual vamos a hablar para decir que el divorcio no tiene sustento bíblico. Dice que, acá Jesús dice que llama adulterio al segundo matrimonio después del divorcio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo el que repudia a su mujer se casa con otra. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice Jesús? Adultera. Pero cuando la repudiada,
yo me divorcio de ella, la repudiada va y se casa con otro, ¿qué hace? Comete adulterio, tanto él como ella. O sea, la palabra no dice no se separen, está prohibido separarse. O sea, vamos a ver algunos aspectos en los cuales más vale seguir peleándola, ¿no? Pero el separarse o no ya es algo que está en nosotros. Si hacemos lo que a Dios le agrada o depende de la situación. Puede haber una separación, pero jamás puede haber un segundo matrimonio. ¿Se casa con el Adultera. El que aborrece a su mujer, el que repudia a su mujer y se casa con otra, somos esposos, yo la repudio, me caso con otra. ¿Qué hago yo? Adultero. La segunda parte del versículo, todos con el ojo en la Biblia, por favor, porque esto se va a entender solamente con la Biblia. La segunda parte del versículo dice, o sea, la primera parte, el hombre que repudia a su esposa, se casa con otra, o sea, se divorcia y se vuelve a casar, ¿qué está haciendo? Está adulterando. Pero la mujer se quedó sola, inocentemente, y se va y se casa con otro. ¿Qué dice la Biblia? La segunda parte del versículo. También adultera. Tanto el primero como el segundo cometen adulterio. Y al adulterio, Dios, ¿qué hace? Lo repudia. ¿Va entendiendo? Ahora, este versículo muestra que Jesús no reconoce el divorcio como la terminación de un matrimonio ante los ojos de Dios. Para aquellos que dicen, no, porque es un adúltero. Hermanos, no hay situación a la cual nosotros podamos enfrentarnos que pueda justificar un divorcio y un nuevo casamiento. El divorcio no tiene absolutamente ningún tipo de justificación ante los ojos de Dios. Y te dirá, no, pero hay otros pastores que usan otros versículos. Vamos a tocar los versículos de Mateo, vamos a tocar varios versículos de Marcos, vamos a tocar versículos del Evangelio según San Juan, vamos a hacer un paseo por el Antiguo Testamento, vamos a hacer un estudio, hermano, exegético, o sea, versículo por versículo de ciertos aspectos de lo que habla Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 7. ¿Alguna vez leyeron eso, no? Corintios 7, en donde habla, gloria a Dios, de la doncella, de volverse a casar, de que mejor quedarse solo, ¿va entendiendo? O sea, vamos a hacer un estudio bastante completo, por eso preste bien atención, no se pierda los versículos. La razón por la cual Jesús llama adulterio al segundo matrimonio es porque todavía el primero lo considera válido. Me divorcié, claro, pero lo que unió Dios, ¿qué dice la Biblia? No lo separe el hombre. No, pero yo me casé en el mundo, lo que unió Dios. Porque los que se casan en el mundo se casan para recibir la bendición de Dios. O se casan y se van a la iglesia del diablo que los bendiga el diablo. O le prometen cuando se están casando, frente al juego de paz, le prometen al diablo. ¿A quién le prometen? ¿Por qué se casan? Porque saben que a Dios le agrada, porque es una institución establecida por Dios mismo en el principio, en el huerto del Edén. Ahora, Dios no avala el divorcio, no está bien visto a los ojos de Dios. ¿Por qué Jesús considera el segundo matrimonio como adulterio? Porque exactamente el primero todavía sigue teniendo validez, no delante de los ojos del hombre, porque el hombre te da carta de divorcio, sino delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús aquí está tomando la postura contra toda la cultura judía. O sea, la cultura judía tiene una postura diferente, porque ellos se aferraban a un versículo del cual habló Moisés. Un versículo que transcribió Moisés en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Pero ya después más adelante vamos a ir a ese versículo. Cuando los fariseos tocaban este tema, decía, la ley de Moisés nos permitía dar carta de divorcio. Como yo dije siempre, ¿verdad Dios? No era algo establecido, no era algo que Moisés legalizó en Deuteronomio 24.1, pero sí es algo, gloria a Dios, que se venía practicando. El hecho de que algo se practique no quiere decir que esté legalizado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? El adulterio se sigue practicando dentro de las iglesias, sin embargo Dios eso no lo avala. La fornicación es algo que está vigente dentro de la iglesia, sin embargo Dios eso no lo avala. Se practica, pero ¿es legítimo? No. No porque mi pastor me dijo. ¿Dijo tu pastor o dijo Dios? No porque Moisés nos permitió.
Moisés, ¿qué es lo que permitió? Moisés permitió que se siga adelante con una práctica que ya se venía dando desde antes, pero en ningún momento Moisés lo que hizo fue legalizar esa práctica. En ningún momento hay un mandamiento de parte de Moisés dado por Dios para legitimar esa práctica. No era una legitimación, no era una ley dada por Dios, sino era simplemente una costumbre, era simplemente una práctica como muchos cristianos tienen en este tiempo, que dicen que a Dios le agrada. No, es una práctica, no es un mandamiento, no es grato delante de Dios. Está clarito hasta ahí, ¿no? Ahora, Jesús está tomando la postura contra toda la cultura judía, que consideraba que todo divorcio lleva consigo el derecho a casamiento. Eso es lo que pensaban los judíos. Cuando los judíos encontraban algo que a mamá no le gustaba a la esposa, le ponían un membrete, carta de divorcio. Y ya iban automáticamente y se casaban de vuelta. Esta práctica, hermanos, se hizo tan gruesa, tan grosera, que llegó a los tiempos de Jesús, en que cualquiera se divorciaba por nada. Cualquier cosa era cuestión de argumento para darle carta de divorcio. No me puso la arena caliente en la bolsita a la noche, carta de divorcio. No me gustó cómo cocinó, carta de divorcio. No me gustó esto, carta de divorcio, la dejaba y se casaba con otra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando Jesús le dice esto a los fariseos, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, le está diciendo lo que ustedes están haciendo no es lo que dice la palabra. Como en otras ocasiones le dijo, escuchaste que fue dicho, pero yo os digo, escrito está. Esto no estaba escrito. O sea, estaba escrito como un referente, pero no como un mandamiento de parte de Dios. O sea, Jesús le está diciendo, esta práctica que ustedes tienen, a Dios no le agrada. No, pero ustedes son los sacerdotes, pero a Dios no le agrada. Ahora, la segunda parte del versículo muestra que no solo el hombre que se divorcia es culpable de adulterio cuando se vuelve a casar, sino también, gloria a Dios, cualquier hombre que se casa con la mujer repudiada o con el hombre repudiado comete adulterio. O sea, en este solo versículo, hermanos, ya estamos echando por tierra la posibilidad de un segundo casamiento cuando uno de los cónyuges ya hubiese estado casado. Hay muchos hermanos que en este tiempo están en esta situación. Se han casado en la iglesia, se han recasado en la iglesia. Se van al infierno con el pastor y todo. ¿Cuántos dicen gloria? Esto a Dios no le dice. No, pero yo la palabra, a mí el pastor me dijo, no, cada uno tiene la Biblia, hermano. Y cuando nosotros leemos la Biblia, es más claro que lo que dice la Biblia es imposible. ¿Está clarito este versículo? Ahora, fíjese usted en los últimos meses, en los últimos tiempos, ¿cuántos me han preguntado sobre esta situación de matrimonio? ¿Cuántas veces yo le dije, fíjese lo que dice la Biblia? Y ustedes leen en la Biblia y no lo entienden. ¿Por qué no lo entendían? Porque les gusta vivir en la situación en la que están. Les gusta vivir en el pecado. Piensan que están agradando a Dios, hermano, pero cuando llegue el momento se van a dar cuenta que perdieron su salvación. No, pero aquel pastor me dijo, se vaya al infierno también. Pero el otro me dijo, se van todos en el mismo colectivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no lo saca ni el Tatamonte. Nadie les va a poder dar libramiento de esa situación. ¿Va entendiendo, no? Ahora, cuando leemos Lucas 16, 18, nosotros, hermanos, no encontramos una sola excepción. O sea, no hay nada que Jesús diga, bueno, se pueden divorciar o no se pueden divorciar a no ser por esto. O sea, no encontramos excepciones a la cláusula del no divorcio. No las hay. Por más que muchos, por más que muchos gloriosos quieran argumentar cosas de una u otra manera, no hay bases bíblicas, hermanos, gloria a Dios, para refutar lo que Jesús está compartiendo en este versículo. El que entra en un segundo matrimonio directamente, gloria a Dios, comete adulterio. El que se separó se queda solo. El que se divorció se queda solo o se queda sola. Si no, comete adulterio. Eso es clarito lo que dice Jesús en este versículo de Lucas 16 y 18. Ahora, Jesús no está diciendo, hermano, que el abandono o el repudio por infidelidad le da el lugar a casarse de vuelta. Acá cuando dice, todo aquel que repudia a su mujer, la puede repudiar por un montón de causas. Por adúltera, por esto. Si la repudió porque adulteró estando en el matrimonio, Jesús no le dice, bueno, como ella adulteró, entonces dar carta de divorcio y después casarte de vuelta con otra que no te sea infiel.
¿Dice eso la palabra? No lo dice. La repudia, repúdiala. Pero no está dejando la puerta abierta, hermano. Que quede claro, la palabra no se puede cambiar. En ninguna parte de este versículo hay una puerta que queda abierta con la posibilidad a un segundo casamiento. Ahora, sobre esta base que Jesús está compartiendo de que el divorcio por infidelidad o abandono libera a una pareja para casarse de nuevo, no existen excepciones en el versículo. Jesús, claro, clarísimo, más claro que el agua, está rechazando el divorcio. ¿Van entendiendo? Vamos a otro versículo. Vamos a ver otro aspecto, el segundo aspecto. Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12. Darío, vos quedate abierto ahí con 16, 18 de Lucas. Pero vamos a repetir ese momento. Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12, mi hermana Romina. Con el leer, por favor. Sí, 10, Marcos 10, 11 y 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Pueden leer de vuelta, por favor? Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús repudia el divorcio, hermanos, y el volverse a casar, tanto por parte de la mujer como por parte del hombre. No hay excepciones. A lo mismo que estábamos leyendo recién, ahí hermanos, si puede repetir por favor de vuelta, vamos a repetir mucho estos versículos para que quede bien. Lucas 16, 18. Cualquiera que se divorcie de su esposa y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la mujer divorciada, adultera. Qué tremendo, ¿no? O sea, este versículo está repitiendo de Marcos 10, 11 y 12, está repitiendo la mitad del versículo, la primera mitad del versículo de Lucas 16, 18, pero hay una acotación, va un poco más allá. Volveremos de vuelta al versículo 12, hermano. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En Lucas 16, 18 estaba hablando del esposo. El esposo repudia, el esposo esto, el esposo aquello, pero acá va un poco más allá. Ya no dice el esposo, dice el esposo, pero también la esposa. Tanto uno como el otro, cualquiera de los dos que se vuelve a casar, ¿qué hace? Comete adulterio. Ya vamos, hermanos, con dos versículos poderosos. Anoten, 2-0 a favor nuestro, 2 para nosotros, 0 para el diablo. Que le metí ideas raras. Vamos a ver si le ganamos, a ver cuánto le hacemos al diablo con esta enseñanza. Ya le metimos 2 al diablo. Ahora, dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 10, versículo 2 y 9. Darío, Mateo capítulo 19, versículo 3 al 8. Mi hermana Romina, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Marcos primero, 10, 2 al 9. Mi hermano Jonathan, ¿puede ser? Sí. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él le respondió y dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y
y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No son dos, son uno. No son dos, son uno. Por lo tanto, lo que unió Dios, dice Marcos, no lo separe el hombre. ¿Está viendo alguna puerta abierta para separarse, divorciarse y volver a casarse? Yo no la veo. 3-0. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mateo 19, 3 al 8, por favor, mi hermano. Entonces se le acercaron algunos fariseos a tentarlo, le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Él respondió, ¿no habéis leído al principio? El Creador lo hizo varón y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y servirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y a despedirla? Díjolo por la dureza de vuestro corazón. Ahora, vemos, hermanos, gloria a Dios, también en este pasaje de Mateo, que los fariseos solamente querían tentar a Jesús. Le preguntaban si era lícito lo que había hecho Moisés de dar carta de divorcio. Ahora, hermanos, gloria a Dios, Jesús rechazó completamente la justificación de los fariseos de que un hombre, en aquel tiempo eran los hombres, ahora son las mujeres las que dejan a los hombres, en aquel tiempo a la mujer no podía hacer nada, en aquel tiempo está diciendo que le era totalmente ilícito al hombre dejar a su mujer, divorciarse, darle carta de divorcio, irse y recasarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, esta es la confrontación que está haciendo Jesús en contra de los fariseos. ¿Por qué los fariseos pensaban que se podían divorciar? 24:1 de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora, fíjese. ¿Por qué dice Jesús que se le había permitido dar carta de divorcio? Estábamos leyendo. Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Ahora, si estamos diciendo, hermano, que no hay argumentos en la palabra para un segundo casamiento, ¿por qué dice ahí la palabra que podrá ir y casarse con otro? ¿La palabra se contradice? La palabra no se puede contradecir. Vamos a ver qué dice, qué es lo que está diciendo exactamente en este Deuteronomio 24:1. Y quiero que le quede claro una cosa, no que yo le estoy para acomodar la palabra, sino que le vamos a leer más clarito cuál es la intención de Dios, gloria a Dios, con este versículo. Escuche, gloria a Dios. Ahí vamos. Jesús reafirmó el propósito de Dios en la creación cuando confrontó a los fariseos, y es de que ningún ser humano, gloria a Dios, separe lo que Dios unió, conforme a lo que había dicho él ahí en Mateo 19, 3 al 8 y en Marcos capítulo 10, 2 al 9. Ahora, los fariseos tenían una mala percepción, una mala interpretación del versículo primero y segundo de Deuteronomio 24, porque fíjese lo que dice. Cuando alguien toma por mujer y se casa con ella, si no le agrada por indecente, o sea, por tener una cosa impropia, si no le agrada por indecente, le escribirá carta de divorcio. Se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Ahora, hermano, era muy difícil que una mujer viva sola. La mujer no podía trabajar, la mujer no podía dar, ni siquiera podía recoger espigas, sino lo que tenía que hacer era juntar lo que sobra. No te dice gloria a Dios.
Entonces, sí o sí necesitaba alguien al lado de ella, si no se va a morir de hambre. Necesitaba a alguien que la cobije, alguien que la sustente. Ahora, por eso dice, la despedirá y ella se podrá ir y se podrá casar con otro. Ahora, ¿pero por qué se va a casar con otro? Fíjese lo que dice en el versículo que sigue. Escribirá una carta de divorcio, se la entregará en mano y la despedirá de su casa. Una vez que se fuera de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si este último la rechaza y le escribe una carta de divorcio, se la entrega en mano y la despide de su casa, o si muere este último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, pues sería algo abominable delante de Jehová, y tú no debes pervertir la tierra que Jehová tu Dios te entregó como heredad. ¿Qué quiere decir? Que cuando le dio, escuche bien, para que no se deje engañar, cuando le dio carta de divorcio y la despidió, a la pobre Cristo no le quedó otra que casarse de vuelta. Pero Dios no está diciendo que ese segundo casamiento de ella es bueno, sino que dice que fue ¿qué? Envilecida. Si el segundo casamiento envileció a la mujer, ¿quiere decir que fue bueno delante de Dios eso? No. Esta mujer en el segundo casamiento dice que está envilecida. O sea que es abominable su situación delante de Dios. ¿Está entendiendo? En el segundo matrimonio. Se muere ese tipo. Y ella quiere volver con el primero. Le estaba totalmente prohibido al primero volver a casarse con ella. ¿Por qué? Porque ella ya se había envilecido y se había pervertido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le estaba prohibido volver de vuelta a casarse. ¿Por qué? Porque el primer matrimonio todavía para Dios tenía validez. Por la dureza de corazón del hombre, ella se fue forzada a casarse por segunda vez. Quedó envilecida, Dios no aprobó ese matrimonio. Si Dios todavía no dio por sentado la separación del primero, no avaló el segundo, la mujer está envilecida, ¿va a venir a un tercer matrimonio? ¿Es con la misma persona? ¿Es un tercer matrimonio? No, un segundo nuevo matrimonio, no, primero, segundo, un tercer matrimonio. ¿A Dios le agrada? No le agrada a uno, menos le va a agradar a tres. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Se da cuenta, hermano, como los fariseos medio que acomodan, como hace mucho la palabra hoy? Hay en esa iglesia que está cerca de su casa que la acomodan toda también para decir, no, cállense nomás. Claro, no hay problema. Total, después nos vemos todos en el infierno. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios, por eso cuando empecé a estudiar dije, ayer y en la noche estuve hasta tarde y estaba leyendo Señor, no puede existir. Y empecé a buscar bien los originales y digo, en algún momento empecé que dio un consejo medio rarito. Hace poco, hace un año y pico, por ahí medio que permití algo que... Me di cuenta después, pero ya cuando me di cuenta ya era tarde. ¿Cuánto se gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, entonces, acá reafirmó el propósito de Dios en la creación de que ningún ser humano se separe de lo que Dios habló. Tanto el Marco como el Mateo, los fariseos vienen a Jesús para ponerlo a prueba. A ver si Jesús avalaba el pensamiento de ellos. A nosotros muchos el diablo nos va a poner a prueba, hermano. A ver si nosotros también avalamos el mismo pensamiento que tiene él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero nosotros tenemos que estar firmes, hermano, en lo que dice la palabra de Dios. Preguntando si es lícito a todo hombre divorciarse de su esposa. Ellos tomaban esto de Deuteronomio 24.1 como un mandato, no era un mandato. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Era una práctica. Pero Dios dijo claro, esa es su práctica. Hagan lo que quieran, es su práctica. Pero yo no lo apruebo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, vamos de nuevamente ahí a Mateo 19.8, no 18.8, sino 19.8. Acá en Deuteronomio 24.1, hermanos, Moisés está recibiendo, o sea, él recibe el divorcio como una cosa más. Y hermana, ¿quieren venir en pantalón? Y bueno, vengan en pantalón, no, la cosa arregla con Dios. Me quiero tener el pelo medio colorado, medio verde y medio azul, haga lo que quiera, después se arregla con Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Solamente yo estoy aceptando, no le voy a permitir ser miembro y tampoco le voy a permitir, gloria a Dios, participar del altar. Pero solamente voy a aceptar
que usted siga con su práctica, porque yo a usted no le puedo obligar a hacer lo que usted no quiere hacer. Pero yo voy a aceptar su práctica siempre y cuando su práctica no me comprometa más allá de lo debido delante de Dios. ¿Va entendiendo, no? Entonces, eso fue exactamente lo que hizo Moisés. Moisés dijo, ¿quiere seguir dando? Denle carta de divorcio, porque se dio cuenta cómo estaba el corazón de su pueblo. Por ese pueblo se perdió de entrar a la tierra prometida. ¿Moisés conocía o no conocía a su pueblo? ¿Sabía quién era su pueblo? Sabía. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba tomando como algo común una práctica que ellos ya traían, pero en ningún momento, hermano, la está legislando ni tampoco la está legitimizando. Todo lo legislado y todo lo legitimizado está legitimizado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acá Moisés solamente dijo, háganlo porque lo vienen haciendo. Pero en ningún momento dice en Deuteronomio, Dios dijo así, que Dios haga. No, Dios, con el versículo 4 estábamos viendo, hermano, que Dios lo repudia. Dice ya, en el segundo matrimonio la mujer ya fue envilecida. Pero envilecida ¿de dónde? ¿En dónde? ¿Delante de los ojos de quién? Envilecida delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos del hombre no, porque el tipo el segundo esposo se casó y está contenta con ella, no la ve envilecida. La vio churra, por eso se casó con ella, ¿o no? Pero cuando Dios la ve que se envileció. Qué tremendo, ¿no? Y no la tomes de vuelta después, aunque se muera el otro. ¿Por qué? Porque vas a contaminar la tierra que los di por heredad. ¿Qué está diciendo el Señor? Esa práctica de dejarse, de separarse, de divorciarse y de volver a recasarse son prácticas de los pueblos paganos. ¿Por qué está diciendo que van a corromper la tierra que Dios le estaba dando? ¿Por qué el Señor mandó, hermano, a exterminar a todos los pueblos paganos que estaban en la tierra de Canaán? Porque tenían esas prácticas, tenían prostitución, homosexualidad, se divorciaban, se casaban, eran promiscuos, era un desastre. Eran prácticas que Dios abominaba esas prácticas del Señor. Y esta era una de las prácticas que más abominaba Dios. Por eso dijo, no hagan eso, porque van a pervertir la heredad que yo les entrego. No pervierta el templo del Espíritu Santo con estas prácticas. Yo sé que por ahí algunos se va a molestar. Si usted está en esta situación, corra por su salvación, si no se va a ir al infierno. ¿Cuántos dicen el gloria? Una vez vino un hermano, yo me enteré después, ¿no? Porque todos cuando vienen son casados, pero en primeras nupcias. Pero después cuando el tiempo que uno se puede enterar, se encuentra con que había cosas detrás. ¿Cuántos dicen el gloria? Ojo, hermano, tenga mucho cuidado. Mateo 19:8. Sí. Dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestra esposa, pero el principio no fue así. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Por la dureza de vuestro corazón, pero al principio dice, no fue así. Ahora, ¿qué le está diciendo? Jesús les está recriminando, hermano, la mala interpretación de lo que dijo Moisés en 24:1 del libro de Deuteronomio. Ahora, lo que está haciendo Jesús, gloria a Dios, es que los fariseos no pudieron reconocer, hermano, gloria a Dios, la intención principal y primordial de Dios para el casamiento. Y la dejó establecida en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 1, versículo 27, que encontró que lea en voz alta. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, los fariseos en su ignorancia y en su dureza de corazón, hermanos, no reconocían la intención más profunda y original del matrimonio, que era, gloria a Dios, el estar unidos. Que el matrimonio es indisoluble. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso a lo largo de todo el Nuevo Testamento podemos ver claramente, hermano, que Dios no avala ni el divorcio ni el segundo casamiento o el recasamiento, las nuevas nupcias, como dicen muchos. Ahora,
Jesús concluye, gloria a Dios, en el versículo que estábamos leyendo ahí en Mateo, que ya no son dos, sino son uno. No son dos, son uno. El que se divorcia, ¿cómo anda? A medio. Le falta la otra mitad. No, pero yo me divorcié y me casé de vuelta. No. El primer matrimonio, no importa cuál fue, todavía tiene validez delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? A no ser que se muera. Cuando la otra persona muera, sí, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, lo que indica que Jesús rechaza, gloria a Dios, este manejo que tienen los fariseos, aduciendo esta práctica conforme a lo que había permitido Moisés ahí en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Y Jesús, gloria a Dios, eleva el estándar del matrimonio a un nivel mucho más alto, hermano, a un nivel eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero esta elevación del estándar del matrimonio que Jesús está haciendo, no lo está haciendo, hermano, para lo de afuera. ¿Para quién lo está haciendo? Para sus discípulos. En una parte, después vamos a ver más adelante, que los discípulos dijeron, pero si es así, bueno sería no tocar mujer, dijeron los discípulos, como diciendo, si una vez que nos casamos estamos pegados eternamente, por más que yo la deje o ella me deje, y no me puedo volver a casar, tengo que fijarme muy bien cuando me voy a casar porque puedo meter la pata. Y me puedo divorciar, pero el primer matrimonio siempre va a seguir teniendo validez delante de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Elevó un poco más alto, hermano, confrontando a los fariseos de esta manera y dándoles a conocer cuál es el propósito original de Dios. En Génesis 1, 27 y en Génesis 2, 24, elevando la posición para los discípulos a un estándar un poco más alto. Es decir, ojo, porque el casamiento es indisoluble. O sea, no se puede andar divorciando cada rato, como hacía Herodes, andar agarrando mujer ajena. ¿Va entendiendo? Ahora, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 32. El cuarto aspecto. Gloria a Dios. Porque muchos dicen, el matrimonio o el divorcio a veces es legal y a veces no. Si me hacen esto, entonces legal me puedo divorciar. Pero si no me hacen eso y eso, entonces no me puedo divorciar. Lo hacen ver legal en alguno de sus aspectos. Ahora, vamos a ver, hermanos, que Jesús no dejó nada al azar. Para que podamos entender bien, hermano, qué es lo que Él quiso establecer en su palabra. Él dijo a sus discípulos que nosotros tenemos que enseñar, pero de Dios, a que la gente guarde todo lo que Él nos ha mandado. Vamos ahí a Mateo 5, 32. El que encuentra, que lea. Cualquiera de los tres. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Qué tremendo, ¿no? O sea, que podemos, gloria a Dios, divorciarnos por causa de adulterio, dice, de fornicación. ¿A cuántos de los divorciados le dicen que si es por fornicación se pueden divorciar? Que Dios avala eso. ¿A cuántos le dijeron eso alguna vez? ¿A yo? Sí. Ahora, vamos de vuelta. 5, gloria a Dios, 32. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Acá Jesús enseña, hermano, que no en algunos casos se puede dar divorcio y que en otros casos es lícito y que en otros casos es ilícito, sino está reafirmando todo lo que estábamos viendo en los otros versículos. ¿Por qué? Porque dice, hermano, gloria a Dios, que el que
repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, gloria a Dios, hace que la mujer adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea que si uno se divorcia de la primera y la mujer va y se casa con otro, ¿qué pasa? Comete adulterio. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que el segundo casamiento, acá lo dice de vuelta, no tiene validez. O sea, no es grato, gloria a Dios, a los ojos de Dios. Aquí Jesús no enseña que el matrimonio legal, como dicen a muchas iglesias, ¿no? En algunos casos, y en algunos casos sí, segundo matrimonio se puede llegar. Sino que más bien está reafirmando que el matrimonio después del divorcio es adulterio. Incluso, hermano, para aquellos que se terminan divorciando inocentemente. Hay personas que se divorcian porque la culpa tiene uno, pero no todas las veces tienen los dos la culpa. Bueno, dice que el marido se va, viene a los 4 o 5 días con mujeres, esto, aquello. La mujer se cansa y ¿qué dice? Me divorcio. Pero se divorcia culpablemente o inocentemente. Ahora, tanto el culpable como el inocente se casan de vuelta, ¿qué pasa? Comete adulterio. El segundo casamiento, no importa, porque era una borracha, porque era una cochina, porque era un cochino, porque era un borracho. ¿Se justifica el segundo casamiento? ¿Dios está aprobando el segundo casamiento? ¿Es bíblico el segundo casamiento después del divorcio? No. Tampoco, no. Acá está diciendo que solamente se le puede repudiar por fornicación. Algo así quiere decir. Vamos a llegar a esa parte. Déjame ver todo este contexto, vamos a llegar a esa parte también. Porque es un versículo muy controversiales. Pero al mismo tiempo de ser controversial es tan claro, hermano. Yo cuando lo miro es clarísimo. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? ¿Cómo? Están todos con miedo. ¿Qué es fornicar? ¿Qué es fornicar, iglesia? ¿Saben lo que es fornicar? ¿Saben cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? El fornicario es el que está juntado. El adulterio es cuando no lo juntan. Fornicación es tener sin ser casado. Están juntados. ¿Están juntados? No sabemos qué quiere decir fornicar y adulterar, misericordia. Fornicar significa llegar al acto carnal, al acto sexual, fuera del ámbito del matrimonio. No hay matrimonio. En la fornicación no hay lazos de matrimonio. En el adulterio ya hay un matrimonio establecido. Y las relaciones sexuales son fuera del esquema del esquema del matrimonio. Un soltero está con la novia y se va, está adulterando, está fornicando. Se fue con la otra, sigue fornicando. Sale con 5 a la vez y con las 5 tiene chachán, está fornicando. Se fue con una casada. La casada está adulterando y el también. Cuando se metió con una casada, está adulterando. Y cuando usted se metió con un casado, está adulterando. Adulterio es meter a una tercera persona dentro de la institución del matrimonio. Es 2, no es 3. A ver si 4, 5, 6. ¿Cuánto hizo una gloria? Pero ya más de 2 es multitud. Multitud es 3. Uno más en una relación de 2 es adulterio. ¿Cuándo se comienza a cometer adulterio? Cuando la fornicación deja de ser fornicación para convertirse en adulterio. Eso es para que puedan entender, porque me di cuenta que nunca, eso pasa siempre en las iglesias. Estos temas andan todas, adúltero, fornica, adultera y no saben ni lo que quiere decir. Por eso que viven todos en pecado, porque no saben lo que quiere decir. Cuando la situación bíblica, o sea, la aclaración de la palabra es tan clara. Escuche bien. Bueno, yo y ella estamos de novio, hacemos chanchada, fornicamos. Nos casamos.
A los 15 días ella, chan por ahí. ¿Qué hizo? Pero con un soltero. Adulterio. El adulterio comienza a regir en el momento mismo que hay un matrimonio de por medio. Antes de estar casado es solamente fornicación. Ahora, ¿les quedó bien claro, hermano? ¿Qué es fornicación y qué es adulterio? Fornicación es estando soltero. Y adulterio es ya estando casado. Ahora, me marearon un poco. Gloria a Dios. Bueno. Vamos de vuelta a este versículo 5:32. Entonces, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cuando Jesús nació, la mayoría de los fariseos no lo reconocieron porque decían que él era el hijo de qué. No conocen la Biblia. ¿Hijo de qué era Jesús para los fariseos? Qué mal que estamos, iglesia, ¿eh? Hijo de fornicación. Misericordia, si no leemos la Biblia no vamos a ir al infierno, ¿eh? ¿Cuánto dicen amén? Porque si no conocemos la palabra de Dios vamos a vivir en pecado, vamos a vivir en error, hermano, vamos a vivir cometiendo groserías inaceptables delante de Dios. ¿Se da cuenta de lo que te digo siempre? Agarramos la Biblia en la iglesia, pero estamos totalmente, hermanos, totalmente ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. El pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento. Por cuanto le faltó conocimiento, dice, yo te he echado del sacerdocio. O sea que no le faltó solo conocimiento, sino que Dios mismo lo expulsó de su servicio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Jesús asume, hermano, que la mayoría de las situaciones de esta cultura, o sea, de la cultura de los judíos, una esposa que ha sido repudiada por su marido terminaría en un segundo matrimonio, porque no le quedaba otra, fue repudiada, termina en un segundo matrimonio. A pesar de todo esto, llama al segundo matrimonio. O sea, Jesús está diciendo, la repudiaron por causa de fornicación, va a volver a casarse. O sea, la están empujando a que vaya a un segundo casamiento, por las cuestiones que ya todos sabemos de la mantención y lo que pasaba en la cultura de aquella época. Pero así todo, viendo que la mujer inocentemente está siendo forzada a eso, yo no sé si fornicó, yo no sé si no fornicó, no sé, pero sin merecerlo, suponer por dureza y por no saber perdonar, el marido la empuja a un segundo matrimonio. Dios viendo esto, Jesús viendo esto, viendo la situación del segundo matrimonio, dice, el segundo matrimonio, no importa que fuiste forzada, no importa que no te perdonaron, no importa que haya sido mentira, el segundo matrimonio es adulterio y terminás envilecido delante de los ojos de Dios. No hay sucia, mal, hermano, una situación degradable, una situación de pecado. Cuando uno está en pecado, está envilecido delante de Dios. Sacerdote en el libro del profeta. Pero esa otra cuando dice, por ejemplo, no acepta que vuelva con el primer esposo que sigue vigente. En aquellos tiempos. Pero ahora ya la repudió. ¿Puede volver? Sí. Pero en aquellos tiempos era más a lo que eran las prácticas que había en los pueblos paganos. Dios abominaba esas prácticas. Porque hay muchos que siempre que no conocían al Señor, después conocieron, viene uno y se vuelve a... Siempre y cuando, ahora en el Nuevo Testamento, mientras se mantengan dentro, hermano, de las pautas, de los rasgos del matrimonio, tiene que volver. Siempre y cuando haya matrimonio de por medio. Si no, está libre de hacer lo que mejor le parezca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, todo eso también lo vamos a ver. Por eso dice, ¿no? A no ser por causa de fornicación, no se casa adultero, y el que se casa, el segundo matrimonio con la repudiada, comete adulterio. No solamente adultera la mujer, sino adultera también aquel, gloria a Dios, que se casa con la mujer. Ahora, esta declaración es clara, hermanos. El nuevo matrimonio está mal delante de Dios. Dios no acepta el nuevo matrimonio. No importa lo que haya pasado.
Señor, yo me casé con este hombre y un día vine a casa y lo vi todo con plumas saltando arriba de la cama, todo pintarrajeado. Era gay. Lamento. Quédese sola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto lo vamos a estudiar bien ahora cuando veamos todo lo que dice apóstol Pablo en la carta a los Corintios, reforzando mucho más aún, hermanos, la postura que tuvo Jesús. Y dice Jesús que él no vino a enseñar nada de suyo, sino que lo que enseñaba era la voluntad de quién, de su Padre. Enseñaba la palabra de su Padre, lo que Dios había establecido para que, gloria a Dios, nosotros podamos caminar en una forma grata delante de Él. Ahora, la posición de Jesús a un segundo matrimonio parece estar basado en el quebrantamiento del vínculo matrimonial. O sea, esta postura que tiene Jesús, ¿no? de no avalar, de no aprobar un segundo matrimonio, está basado, gloria a Dios, en que el vínculo matrimonial no se puede quebrantar. El inquebrantamiento del vínculo matrimonial, a no ser por la muerte. Si el otro no se muere, sigue atado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso después lo vamos a ver mañana. Lo vamos a ver en la carta a los Corintios. Entonces, si la mujer inocente, gloria a Dios, comete adulterio, por lo tanto, esta mujer es culpable de adulterio, pero si se vuelve a casar, sigue siendo más culpable aún. ¿Qué quiero decir? En el primer caso, cuando estábamos diciendo, la mujer inocente tiene que ir a un segundo casamiento, pero al ser empujada a ese segundo casamiento comete adulterio. Si la inocente comete adulterio, ¿cuánto más la culpable? Es todavía más culpable que la inocente. Ahora, el segundo matrimonio, hermanos, no tiene, gloria a Dios, validez. Estaría mal, gloria a Dios, porque, ¿saben por qué, hermano? Porque estaría elevando el acto físico a un nivel que no le corresponde. Estaría mal por decir que solamente porque por un acto físico sexual ya le da la pauta para destruir o para dividir o para separar lo que unió Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Perdona? O sea, si la adúltera, ¿qué pasa? Un día viene un hermano acá y me dice, así. Y no, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a divorciar? No, hermano, a Dios no le agrada. No, pero esto no, a Dios no le agrada. No, pero yo no la aguanto más. ¿Y por qué te casaste? Antes la aguantaba, ahora no la aguantaba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No, pero me voy a quedar solo. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar solo? ¿En algún momento? Vas a cometer. No, pero yo me voy a divorciar y después que te casé de vuelta vas a cometer adulterio. La palabra es clara. Ahora, si nosotros avalamos esta postura de que por esa práctica sexual está permitido el divorcio, nosotros podemos elevar el acto físico sexual al punto de ser decisivo en la unión de un matrimonio y en la desunión. Si la unión sexual con otro rompe el vínculo matrimonial y el vínculo legítimo, gloria a Dios, de otro nuevo matrimonio, entonces podemos decir nosotros que un esposo inocente se puede ir y se puede casar de vuelta, ¿o no? Pero si decimos eso, ¿estamos diciendo lo que dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Que no se puede casar. Aunque sea inocente, va y se casa de vuelta, comete adulterio. Qué tremendo, ¿no? Ahora, no pueden volver a casarse. Entonces Jesús asume que, gloria a Dios, un divorciado no está divorciado de tener, porque estamos hablando de lo que es elevar el acto sexual, ¿no? Que por esto yo me puedo divorciar. Ahora, una persona se divorcia, pero se divorcia de tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? En algún momento va a caer en lo mismo otra vez. Entonces, Dios ya más o menos, Dios nos hizo, Dios nos conoce, hermano, y sabe que no va a durar mucho tiempo. Por eso más vale, gloria a Dios, nosotros tenemos mucho cuidado con lo que hacemos, hermano. Sabemos que la carne es débil, como dicen muchos. Jesús lo sabía, pero eso le estaba dando este tipo de advertencia porque sabía que en cualquier momento, hermano, podrían tanto el uno como el otro convertirse en adultos. Ahora, vamos nuevamente a Mateo 5:32 y déjelo, después solamente lo vamos a parafrasear. Mateo 5:32 y estábamos, gloria a Dios, ¿encontraste, Darío? Sí.
5:32. Sí. Dice, pero yo os digo, el que se divorcie de su esposa, a no ser por fornicación, la expone a cometer la esposa, a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí este versículo, hermano? A ambos, tanto inocentes como culpables, se les prohíbe ir a un segundo casamiento. Acá dice, el que repudia a su mujer por causa de fornicación. Volvemos de vuelta unos pasos para atrás. ¿Por qué llamaron a Jesús hijo de fornicación? ¿Por qué no lo aceptaron como el Mesías? Sabiendo que había profecías que él nacería de una virgen en Belén, de Judá, que sería del linaje de la casa de David. Las profecías se cumplían perfectamente en él, pero ¿por qué, hermano? No lo aceptaron como el Mesías. José y María estaban desposados. Ahora, ¿cómo puede ser si ya estaban desposados que María fornicó? El simple hecho de decir, ¿deja que me case con tu hija? Sí, me dice, bueno, estamos comprometidos. Así es, se cumplía, sean así. Ya estaba el compromiso, pero pasaba un tiempo y ni se veían. Pero ya estaba, ella estaba comprometida para con un hombre. Ya se tomaba, hermano, como un compromiso firme. Y en el momento del casamiento, se casaban, y no era que se casaban y ya iban a la noche de boda. No, pasaban otro periodo de tiempo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice que José conoció a María después que nació Jesús. Pobre José, ¿cuánto dice gloria a Dios? Ahora entienden por qué dice, a no ser por causa de fornicación. Cuando el padre me entregaba a la hija, ya estábamos comprometidos, estábamos prácticamente desposados. Pero si ella chanchurreaba, ¿ella era qué? ¿Una adúltera? No. Fornicaba. Todavía no eran marido y mujer en sí. ¿Va entendiendo? Porque dice, a no ser por causa de fornicación, pero yo a ella la repudio. Esta fue una cochina, y le digo a todo el mundo. Y ella anda con la cabeza agacha. Nadie la tocó. A lo mejor lo que yo digo es mentira. La arrepentí, la repudié, y ella inocentemente quedó, ya está repudiada. Pero según la costumbre de los judíos ya fue entregada. Y al ir con otro y se casa, las costumbres de los judíos son diferentes a las nuestras, ¿no? ¿Qué dicen los judíos? O sea, está hablando de una relación carnal, en lo físico sexual, antes del matrimonio. En este caso, en la actualidad sería cuando están comprometidos y uno de los dos se va con otro. Pero ahí todavía no pasa nada. Ahora no pasa nada. Las costumbres en el tiempo de los judíos eran mucho más fuertes que las nuestras. Por eso que José no quiso infamar a María, se cayó y estaba por dejarla, entonces vino el ángel y le dijo, no, pará. Lo que ella concibió es del Espíritu Santo. Ella concibió por el Espíritu Santo y bueno, ya todos conocen la historia. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Hermano Jonathan ahí. 1 Corintios, Darío, Marcos 10, 11 y 12. 7, 10 y 11. Marcos 10, 11 y 12, Darío, que tenga ahí a mano. Ahí. Leemos, hermano. 1 Corintios 7, 10 y 11. Pero
están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? A los que están unidos en matrimonio, dice Pablo. Mando no yo, escuche bien, sino el Señor. Mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si sí se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Está diciendo Pablo, está reconociendo, hermano, que va a haber situaciones en las que va a ser inevitable la separación. Pablo está diciendo que va a haber algunas vicisitudes, va a haber algunas circunstancias, hermano, en la vida de los recién casados que van a forzar, a lo mejor, al no poder entre los dos alcanzar un acuerdo o no llegar a una situación para poder cambiar los problemas, o sea, cambiar la condición de los problemas en los que se encuentran inmersos, en la que se van a tener que separar. Pero el apóstol Pablo dice, gloria a Dios, que es inevitable, hermano, que esto pueda pasar, pero, gloria a Dios, dice que la persona, gloria a Dios, que se divorcia, no se vuelva a casar. Dice Pablo, el que se divorcia, vuélvase a casar. ¿Qué está diciendo? Lean de vuelta el versículo 10, el 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Está dando la pauta a que vaya y cásense de vuelta? No. ¿Qué dice Pablo? Va a haber situaciones en las que va a ser inevitable, hermano, una separación, pero no está avalando en ningún momento un segundo casamiento. Gloria a Dios. Cuando Pablo dice que este mandamiento no es suyo, sino dice que es del Señor, es lo mismo que está diciendo ahí en Marcos. Lee Marcos, por favor, hermano. Sí. Marcos 10, 11 y 12. Dice, en casa volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo, y les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Lo mismo que está diciendo Pablo es lo mismo que enfatizó Jesús. Exactamente lo mismo. No aprueba un segundo casamiento. Hermanos, no hay absolutamente un solo fundamento en la Bíblica para avalar un recasamiento, como se dice hoy. Ahora, en 1 Corintios hay 7:11, estamos viendo que esta persona, una vez que se separó, debe quedarse solo. Y esta es una decisión, hermano, tremenda, ¿no? Que el cristiano diga, me separo, pero me voy a tener que quedar solo. ¿Para qué dicen algo? ¿Se da cuenta por qué los discípulos dijeron, pero si la historia es así, más nos conviene no tocar mujer? Dijeron los discípulos. Ahora, ¿quién está diciendo a Jesús? Si no le gusta la cara, sepárense y cásense con otra. Los discípulos entendieron perfectamente, hermano, lo que significaba un segundo casamiento. Sabían que eso Dios no lo aprobaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué hoy se aprueba el divorcio y el segundo casamiento? Hasta pastores en esa situación hay. ¿Por qué será? Por la ignorancia, hermano. Porque están, como estábamos hablando con los hermanos hoy a la tarde, está tan fría la iglesia, hermano. Está tan fría la iglesia. Se han enfriado tanto los siervos y las siervas de Dios. Y la frialdad produce ignorancia. La frialdad produce ignorancia, hermano, produce letargo. ¿Saben lo que es letargo? Yo cuando no anda letargado, anda como la tortuga. La tortuga en verano anda tortugueando. Pero ya cuando va llegando el otoño, y ya cuando llega el invierno, se mete todo dentro de su caparazón y entró en un letargo. Pues la iglesia está dentro del caparazón.
están en letargo espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay líderes con la suficiente sabiduría, hermano, como para enseñar la palabra. No porque Dios no se la quiera dar, no, porque están buscando otro beneficio. Están buscando su propio beneficio. No están buscando un beneficio para el reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No están enseñando lo que Dios les mandó a que los discípulos guardaran. Yo les estoy enseñando. Si usted no guarda, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ahí en 7:11, gloria a Dios, nos está diciendo lo mismo que en Marcos capítulo 10, gloria a Dios, versículos 11 y 12. El nuevo matrimonio en estos versículos, tanto en lo que dijo Jesús a sus discípulos, tanto en lo como dijo Jesús a los fariseos, tanto como vimos en Deuteronomio 24:1, hermano, y tanto como está acotando y exclamando apóstol Pablo, no digo yo, sino dice el Señor. Entendemos, hermano, que apóstol Pablo no fue uno de los 12, muchos no lo toman como discípulo, como apóstol. Después yo voy a traer una enseñanza porque estoy viendo, indagando y algunas cositas y me quedé un poco medio también. Entonces, se me metió algo acá y voy a preparar una enseñanza. Pablo, ¿era apóstol? Sí, el apóstol Pablo, pero ¿era apóstol? Ah, sí. ¿Qué clase de apostolado tuvo Pablo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa enseñanza, acá la tengo picando, pero me voy a tomar un tiempo, la vamos a preparar. Pero fíjese lo que dice Pablo. Pero fíjate, apóstol Pablo se convirtió al Señor y tuvo 14 años sin subir a Jerusalén y estar con los discípulos. 14 años. O sea que tuvo un tiempo en el que Dios mismo le reveló todo el ministerio del apóstol Pablo, hermanos, revelado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que Pablo, al no haber pasado esos 3 años y medio de ministerio terrenal junto a Jesús, pero ¿cómo puede ser, hermano, que las exclamaciones y las aseveraciones de Pablo por las Escrituras, aquí en la carta a los Corintios, sean las mismas que, gloria a Dios, entregó Jesús? Porque hablaban por el mismo Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, tanto Pablo como Jesús están excluyendo totalmente a un segundo matrimonio. No existe, hermano. No existe el divorcio y no existe el segundo casamiento. Sea en el mundo, sea en el Señor, adentro de un barco, adentro de un tacho, en un pozo. No existe en la Luna, en la Quiaca, en la China, en Marte, en Júpiter, en Plutón, en Urano. No existe bajo ningún punto de vista bíblico el segundo casamiento después del divorcio. Cuando hay divorcio, chau che, decimos nosotros. ¿Cuánto dicen no existe? Sáqueselo de la cabeza. No importa con qué argumentos raros le vengan, a no ser por causa de fornicación. No. Eso estamos hablando en el noviazgo. En el noviazgo estamos de novio, fornicaste, fuera, te puedo desechar. En el matrimonio no hay fornicación. En el matrimonio es adulterio. Hoy, hermanos, enseñan falsamente porque el pueblo es tan ignorante que no conoce lo que es adulterio y tampoco conoce lo que es fornicación. En cualquier iglesia usted pregunta, ¿qué es adulterio? ¡Ah! ¿Qué es fornicación? Se callan todos. ¿O no? Pasa así, ¿no? Esa es la ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Ahora, Pablo está consciente de que la separación de alguno de los dos es inevitable, hermano, que puede llegar en cualquier momento, pero está diciendo claramente que el segundo matrimonio no es aprobado por Dios. Gloria a Dios, pero dice que la persona en tal caso no se debe volver a casar, pero sigue siendo una sola con su cónyuge. Porque ¿qué manda Pablo? A que vuelva nuevamente al lugar de origen. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el primer casamiento sigue estando vigente delante de Dios. El primer casamiento sigue estando vigente delante de Dios. Ahora, al igual que en Lucas 16:18, en Marcos 10:11 y 12, y acá en Mateo 5:32 que estábamos leyendo, no se menciona explícitamente, hermano, en ninguno de esos pasajes que estamos nosotros viendo, no se menciona. No hay ninguna excepción en donde Jesús diga, por esta causa explícitamente puede volver a casarse, sino que siempre dice que el segundo matrimonio es repudiado delante de Dios. El que se casa, tanto el hombre como la mujer, en una segunda nupcia, comete adulterio.
estos tres pasajes que estábamos estudiando, Lucas 16, 18, Marcos 10, 11 y 12 y Mateo 5, 32, habla claramente, hermano, porque a Dios que no hay ninguna excepción a la regla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A veces podemos decir, excepto por esto. No, Jesús no dice, excepto por esto. No hay excepciones. Sea como sea, se casa de vuelta, comete adulterio. Hasta ahí quedó clarito. Ahora vamos al versículo 39 de Primera de Corintios. Y buscame Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Y me vas a leer, hermano, pero en voz alta ahora cuando leamos. Vamos al versículo 39 ahí de Primera de Corintios. Y dice, en el capítulo 7, la mujer casada, esto es algo que estábamos medio discutiendo, ¿no? Discutiendo, ¿cómo se dice? Debatiendo con mi esposa ayer, porque ella también estaba viendo un material, ¿vos viste, de la Iglesia Católica, no anda, qué era que decía? ¿Cómo era? Por la prescripción paulina, o sea, le están echando la culpa, por ejemplo, una fracción del catolicismo. Yo estaba en una computadora, estaba buscando un material. Acércatelos acá porque estás muy lejos, no escuchen nada. Un creyente, pero daba a entender que por prescripción paulina, o sea, acá está Pablo, por prescripción de Pablo, dijo Pablo, yo me puedo divorciar y me puedo casar de vuelta. Que había una salvedad en la palabra. Pero ahora yo estoy diciendo, hermano, que no hay ninguna salvedad en la palabra. No hay ninguna excepción. A Pablo, bueno, usted también está vivo, pero cuando se muera yo voy a decir, no, Pablo me dijo. Pero como Pablo no puede argumentar más nada, es como que uno se saca el brazo y digo, Pablo dijo, Pablo argumentó esto, pero Pablo se murió. Pero la palabra es viva y es eficaz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, la prescripción paulina acá no tiene absolutamente nada que ver. Es un punto de vista ideológico y exegético mal, ¿cómo se dice? Mal usado. Porque exégesis quiere decir estudiar profundamente un versículo de la palabra o un texto. Ahora, los que dicen que por prescripción paulina puede haber una salvedad para el divorcio y el nuevo casamiento, no tiene fundamento, porque el estudio que estamos haciendo nosotros es exegético y es profundo. Y vemos que, hermano, que ninguno de los pasajes que hemos tocado, que son los pasajes que muchos utilizan y aducen a ellos para poder dar una segunda oportunidad de volver a recasarse, vemos que en esos pasajes, hermanos, no hay ninguna salvedad. Jesús fue claro, comete adulterio el que se casa de nuevo con la repudiada, con el repudiado, sea quien sea, comete adulterio. O sea, no hay, hermanos, una puerta abierta para un segundo casamiento después del divorcio. No la hay. Ahora, Corintios 7:39. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea, ¿en quién? En el Señor. Ahora, escuche bien. El primer matrimonio, acá Pablo está siendo más claro todavía. El primer matrimonio solamente pierde validez cuando muere uno de los dos cónyuges. Recién ahí el matrimonio pierde validez. Mientras uno de los dos no crepa, como dice el italiano, sigue estando vigente delante de Dios. Ahora, Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, hermano. ¿Acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Por tanto, la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, él es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Acá queda un poquito más claro, ¿no? Fíjese, no, para eso que siguen argumentando. ¿Cuánto dicen? Ya le hicimos como 8 al diablo. Más o menos, ¿no? Ya más o menos 8 ya al ángulo, como los de Messi.
Golazo de media cancha. Acá está puesto que argumentan, hermano, en segundo lugar. Yo lo lamento a veces por las personas que vienen y me preguntan que están en esta situación, hermano, pero... Porque me dice un hermano, pero hermano, ¿qué puedo hacer? Hermano, eso a Dios no le agrada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Uno queda envilecido delante de Dios. Testimonio. El año pasado o el otro año, no me acuerdo cuándo fue, teníamos el evangelista Monzón, ¿se acuerdan todos? Se me enamoró la hermana Trinidad, ¿no? De la hermana Natividad. Cuando nos descuidamos se nos casó, ¿sí? Y se nos casó el profeta. El hermano estaba divorciado. Él vino un día y me dijo que la ex esposa de él, para él, porque seguía siendo la esposa, le pidió el divorcio. ¿Y qué tenía que hacer? Ella ya vivía hace años con otro hombre, ya tenían hijos con el otro, o sea. Digo, mirá hermano, la palabra dice que te pida, dale. Si te está pidiendo un divorcio, hace el otro. Él no le quería dar divorcio porque él quería volver con ella y no le quería al otro. Pero si te pide, dáselo, porque de una u otra manera va a alcanzar a través de un juez. Le van a dar divorcio, van a fallar a favor de ella porque vos nunca cumpliste con tu tarea, nunca fuiste sustento de tu casa, esto, aquello, y hace tantos años que están separados, más de 10 años que están separados, y ni siquiera aportás tampoco, o sea que ella va a un juez y le sale. ¿Para qué evitar la contienda de ir, llevar un litigio delante de los incrédulos, porque la esposa también es creyente? Si te lo pidió, dáselo, que se arregle ella después con Dios. Entonces él le da el divorcio. Ella se divorcia y se casa de nuevo con ese otro muchacho. El hermano, para mí que el hermano se sintió herido y conoció una hermana y en la semana se juntaron. Nosotros hablamos de este tema con el siervo de Dios, dijimos, lo sacamos del altar y no tuvimos, o sea, la situación es imposible, ¿no? Se casó. Cuando me viene y me habla, le digo, mira hermano, la palabra es clara, pero si yo te advertí, si yo te dije esto y te dije lo que te dije, y en una semana que se conocieron, fuiste y ya te metiste en la casa de ella, quiere decir que por más que te diga lo que te diga por la palabra, no te va a entrar bala. ¿Cuánto dicen los amigos? Estás en libertad de hacer lo que mejor te parezca porque es tu vida. Pero nos vamos a casar, y si están así, nos vale casi en seco. Pero apelen a la misericordia de Dios. Pero sinceramente, hermanos, no tenemos muchos argumentos por la palabra de Dios para avalar esta situación. Nosotros habíamos hablado con la hermana estaba agonizando, estaba muriéndose. Ya prácticamente estaba agonizando la primera vez que fuimos con Ana, ¿te acordás? Con mi esposa. No podía ni siquiera levantar la mano así para agarrar un vaso de agua. Hecho un trapo, los médicos la mandaron a morir. Estaban esperando que reviente y tenía cáncer. Oramos, Dios la levantó. La levantó con poder. ¿Se acuerdan? Empezó a venir a la iglesia, daba testimonio. Iba todo bien. Hasta que cayó en pecado con el evangelista. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se casaron. Deduciendo por la palabra, ella, delante de los ojos de Dios, ¿cómo estaba? Envilecida. A los pocos meses terminó reventando de un cáncer en el hospital llano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios había hecho un milagro. ¿Qué dijo Jesús? Vete y no peques más, para que no te acontezca algo peor. ¿Dios la mató? No. Ignorancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Resulta que después durante mucho tiempo el culpable era yo, que se casaron. Después me echaron la culpa a mí. A los 2 meses estaban divorciados, estaban separados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí la iban llevando. Ahora, situaciones así a veces me confrontaron a mí y yo dije, bueno, mirá, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero también cada uno en esta vida elige la porción del infierno que le va a tocar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como también cada uno de esta vida elige a tomarse de la mano de Dios para tener salvación y vida eterna. Y no perder toda una vida viviendo como el mismo diablo, agradando, gloria a Dios, al diablo, sabiendo cuál es la perfecta voluntad de Dios. El que se pierde en este tiempo, hermano, es porque se quiere perder.
por lo menos en esta iglesia, que se pierda, se va a perder porque se quiere perder como Judas, pero no porque no conocía la verdad. Judas caminó con Jesús y conocía la verdad. ¿Va entendiendo? Pero nunca la quiso entender. Ahora, Romanos capítulo 7, versículo 2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Está hablando de la ley terrenal, ¿o no? ¿Acaso ignoráis, versículo primero, hermano, que hablo con los que conocen las leyes? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto vive. ¿Qué quiere decir? Mientras el hombre vive, mientras estamos en el cuerpo, estamos sujetos a progresividad abogada, el que desobedece la ley, ¿qué pasa? Va preso. Después si podemos sacar, porque si no puede quedar preso. O sea, la ley se enseñorea, o sea, gobierna y recapitula sobre todas las acciones de nuestra vida. Siempre vamos a estar sujetos, hermanos, a la ley terrenal. Eso es lo que dice, se enseñorea. No es que yo hago lo que quiero, tengo que cumplir las leyes, si no, hermano, voy a tener problemas. A los que están vivos. Eso es lo que está diciendo en el versículo primero. Ahora, versículo 2. La mujer casada está sujeta, gloria a Dios, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Pero sin embargo, el libro de Daniel, me parece que capítulo 7, versículo Bucana, versículo 25, me parece que es, no recuerdo bien, hace mucho que no leo ese pasaje, pero si mal no recuerdo dice, pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Me parece que Romanos 7:20, Hebreos, Daniel 7:25 me parece que dice así, o 9:23, no, 7:25 me parece que es, ¿no, Ana? 7:25, qué memoria, gracias Señor. Y pensarán, ahora me vino porque, qué tremendo, ¿no? Está hablando de la ley, que cuando la ley, hermano, se casa, la mujer se casa, en otros tiempos, vamos a hablar del año 1930, 1940, nosotros somos marido y mujer, y ella va y dice, juez, me quiero divorciar. ¿Por qué te quiero divorciar? No, porque mi marido tiene otra mujer. Pruebas. No, pero yo sé que tiene otra mujer. Testigos. Pero yo sé que tiene otra mujer. Traiga a la otra mujer. No tiene pruebas, no tiene testigos, no encontró a otra mujer, no te podés divorciar. ¿Cuánto hizo la ley? Y si por ahí se divorciaba, hermano, quedaba nada. No llevaba ni una alfiler. Eso era la ley. Pero la ley fue cambiando, ¿o no? ¿Qué dijo Daniel? Daniel ya avisó. Pensarán cambiar los tiempos. Ya cambiaron los tiempos. ¿Pero qué tiempo cambió? ¿En qué año estamos viviendo? ¡Yuhu! ¡Iglesia! ¡Hey! Escuchan, oyen. ¿Qué año estamos viviendo? Saben. Este es el año original en el que nosotros tenemos que vivir. El 2013 es el año original, según el calendario de Dios, según el calendario hebreo. ¿Los hebreos en qué año están? No, están en el 5000 y pico. Y así todos le están agarrando un poco. Que están más acertados que nosotros. ¿Bajo qué calendario estamos viviendo nosotros? Primero tuvimos el calendario juliano, que fue establecido ¿por quién? Por Julio César. Después vino otro más loco que César, el Papa Gregorio, y dijo, este es mi calendario, y ahora estamos bajo el calendario gregoriano. ¿Cambiaron los tiempos? Van cambiando los tiempos. ¿Cambió la ley? Va cambiando la ley. Ahora, en aquel tiempo la ley decía que la ley del hombre, hermano, que la mujer, mientras vivía, estaba sujeta, estaba ligada a su marido hasta que él moría. La ley terrenal. Ahora, dice versículo 3. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Gloria a Dios. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Hay una ley, hermanos, la ley de Dios,
en la que cuando una mujer y un hombre se unen, el primer matrimonio sigue teniendo validez hasta que uno de los dos se van con las palomas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay muchas hermanas y muchos hermanos que dicen que están orando para que venga la paloma y se lo lleve. No se la lleven. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Algunos que están esperando que la paloma se lleve a uno o al otro porque se quieren casar. Qué tremendo, ¿no? No, pero yo me casé en el mundo. ¿Y por qué te casaste? ¿Para cumplir con la ley de Dios? ¿O no? Los gobernantes cuando asumen su puesto de gobierno le ponen mano a la Biblia y que Dios y la patria me lo demanden. ¿Se lo van a demandar Dios? Se lo va a demandar. A los adúlteros, ¿Dios le va a demandar? Se lo va a demandar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, volvemos de vuelta ahí a 1 Corintios 7:39. Entonces dice apóstol Pablo, hablando de la ley espiritual, la mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Pero si su marido muere, gloria a Dios, queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Acá tenemos otra pauta, hermano, que muchos cristianos no entienden. La mujer cristiana busca mundanos, borrachos y arrogantes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el hombre cristiano busca mundanas, cochinas, Jezabeles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después quiere que Dios los convierta y que Dios la convierta. ¿Cuántos conocen la palabra? ¿Cuántos conocen la palabra? No pida que el otro se convierta, o que la otra se convierta. Conviértase ustedes de los malos caminos. Arrepiéntase y vuelvas a Dios de todo corazón. Que en su debido tiempo Dios los sacará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces, una vez una hermana vino y me preguntó y me dijo, fui que me da bastante, dije, a ver lo que yo le parece la voluntad de Dios que yo con... Y yo estaba conociendo lo que era gente. Ahora yo no le voy a decir, hermana, mire que ese hermano se hace el hermano, pero no es hermano. La hermana ya vio lo que es el hermano. Se está dando cuenta que un hijo mismo el diablo. Y me viene a preguntar, que yo le pregunte a Dios, a ver para si ese va a ser para su esposo, sabiendo que el otro está divorciado y que no se puede volver a casar. Ella, conociendo la palabra del muchacho, quiere que yo le pregunte a Dios algo que ella ya sabe. Está queriendo que yo le diga que sí, como para decir, bueno, jajaja, le echo la culpa al pastor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con pastor y todo no vamos al infierno. ¿O no? No hay excusas. Hermanos, no hay argumentos válidos en este tema. No lo hay, porque Jesús no lo dio. Si lo hubiera, Jesús lo hubiera dado. No puedo asegurar, hermano, que no solamente él mismo, sino a través de alguno de sus apóstoles lo hubiera dicho, lo hubiera dado, lo hubiera transmitido, para que nosotros, hermanos, no tengamos, gloria a Dios, ninguna confusión en este tiempo, que podamos entender qué es lo que Él nos está demandando. Ahora, entonces, el nuevo matrimonio es legítimo solo cuando el otro se murió. Pero también hay otra cosa, hermano. ¿Con quién te dice el Señor que te cases? ¿Con el primer mundano, la primera mundana cochina que pase? ¿Con una filistea, con un filisteo? ¿Con un romano, con una romana, con un curandero, con un borracho, con un parlanchín? ¿Con quién? ¿Con una prostituta, con una... ya sabe qué? ¿Con esa te dice el Señor que te cases? Con quien quiera. Con tal de que sean ¿dónde? ¿En un club banda? En el Señor. ¿El cristiano con quién se casa? ¿La cristiana con quién se casa? Si no lo hace, ¿qué está haciendo? ¿Está claro? Échele agua. ¿Quieren agua? ¿O quedó claro? Ahora, gloria a Dios, ambos pasajes, no tanto 7.39 como Romanos 7.1 al 3, nos dice que la mujer está ligada, gloria a Dios, al esposo mientras esté vivo. No hay excepciones explícitamente mencionadas que sugieran que tanto el hombre o la mujer pueden ser libres para andar casándose o recasándose cuantas veces se le dé la gana y con quién se le dé la gana. Si hay una excepción es para cuando el marido o la mujer muere. ¿Pero con quién? Con tal de que sea en el Señor. Si no, más vale quédese solo o quédese sola. ¿Va entendiendo?
en el Señor. Cuando este varón vino y me dijo, ya estoy, ya sé, hermano, ya Dios me mostró, por eso te dije, lejos de la casa de esta hermana y te fuiste a meter ahí. Dios ya me mostró lo que pasaba, yo te advertí, no vigilaste, hermano. Fui claro, veo que yo a veces le digo, a veces no le digo. Yo a este hermano le dije, hermano, fíjate, así, 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 ¡ojo! No, ojo, hermano, le digo, yo sé que vas a hacer lo que a vos te place, pero ojo, esto te lo dice el Señor. En una semana marchó con frente y a caballo, como decimos en Buenos Aires. Ahora, él después decía, ¡ay! ¿Y ahora qué hago? Nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nada. Yo le dije a este hermano, no por desmerecer a la hermana, pero una hermana que estuvo un tiempito en una iglesia en la que no se enseñaba la palabra, que era más mundano que el arroz con leche, en la que ya solamente viendo algunos aspectos me daba cuenta de muchas cosas. Yo dije, hermano, ten mucho cuidado, hermano, porque encima sobre tu situación vos querés servir a Dios. Vamos a ver de qué manera. No hay posible, pero vamos a ver, hermano, por ahí yo hago una excepción y por misericordia me puedo estirar un poquito hasta que Dios me corte las alas. A mí Dios me las cortó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya tengo esta experiencia, he dado oportunidades de altar más allá de lo que correspondía por ser benigno con una persona, pero cuando vino el dedo de Dios me arrepentí. ¿Cuántos dicen amén? Pero tratando de, o sea, lo que nosotros enseñamos es porque hemos tenido situaciones en las que yo he pasado por el fuego, hermano, a veces porque Él es más bueno que Jesús. Cuando la palabra de Dios es muy explícita y no da margen al error. Y yo le dije a este hermano, lo único que te puedo decir, él me dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzga Dios, pero te quede claro, hermano, que Dios te va a juzgar en cualquiera de esas dos situaciones. Voy a apelar a la misericordia de Dios, pero para eso, hermano, tienen que esforzarse los dos. Vivir de rodillas, ayunando, orando, santifíquense. Para que no hagan un milagro por ahí, se pueda estar bien su matrimonio, no sé. O para que alcance misericordia aquel día delante de Dios, pero yo sé que la palabra es clara. Vos me estás juzgando, no, hermano, yo te voy a dar la oportunidad de... En los últimos tiempos lo vieron que el hermano participaba una vez cada tanto, y cada vez que participaba en el altar a mí me agarraba una cosa y yo me iba para allá. Me dolía. No porque yo sea malo con el hermano, porque yo veía que él era un hombre que tenía un ministerio prometedor, pero... Pastor, y por ejemplo, en este caso, ¿en qué momento, o sea, cómo puede salir la persona de esa situación? El adulterio es una situación... Volviendo a estar solo de nuevo. Volviendo a estar solo. No muriendo la persona. Volviendo a estar solo de nuevo. No quedaba personas. Si todavía hay un primer matrimonio que está vigente, espera que uno se muera, pero mientras tanto salgo. Cuando se murió alguno, bueno, ahí entro. Y si no, me quedo afuera. Si no, sigo siendo un adulto. Viene el Señor, infierno de cajón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay, hermano, ni humo de misericordia para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden? ¿No? Bien clarito. Ahora, yo le decía a este hermano, con tal de que sea en el Señor, hermano, fíjate, vos querés casarte para servir a Dios, con la que supuestamente va a ser tu esposa. Pero mirá que esta hermana, yo ya por el error me di cuenta, hermano, que menos 10 de conversión, todavía le falta 10 para llegar a 0. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y de ahí tiene que empezar con 1, con 2, con 3, hermano. Esto va a ser el tropiezo. ¿Sabe qué me dijo? Y yo le dije a ella, cuando me dijo así, que bueno, porque yo le dije, fui y hablamos con mi esposa, bien claro, y yo le dije, no lo reciba en su casa. Claro, le dije a la hermana. No es un mal hermano, pero hay situaciones que no están bien. Esto va a ser para tropiezo, va a ser para problemas. Yo estoy vigilando por el testimonio del ministerio y por el testimonio del siervo de Dios, de la misma abajo, de vigilar por la situación del siervo de Dios. Pero yo podía también me deja y si no me deja ir más, y bueno, arreglate, hermano, ¿qué tal hacer? ¿O no? Y así no se Dios. Yo él me puede decir, bueno, hermano, te aconsejo, no, hermano, no vaya. Y me dice, bueno, che, yo qué hacer. ¿Qué? Pues lo puedo atar, meterlo en tu balde para que no vaya. Y fue. A la semana, ya se dio cuenta que no puedo hablar. Y después lo reclaro en Pablo. ¿Cuánto se lo gloria? La palabra es clara. El Señor. En el Señor es como una persona medianamente convertida o en proceso de conversión o apuntándole a la conversión. Las hermanitas, jovencitas, las que no están casadas, la que están buscando y la que están encontrando y la que van a encontrar y la que van a buscar. Y la que no, alguna le va a caer. Tanto dice gloria a Dios. Algunos siempre caen. Cayó un meteorito en Rusia, ¿no va que uno con qué? Mi esposa levantó un voto, pedía a mi esposo. Ay, qué chulo.
A veces y se enoja conmigo, ¿eh? Porque dice, vos sos malo, se enoja. Hace un rato estaba su tropa de elefante conmigo. Porque lo que corregía era pero tengo que corregir en una situación de ministerio. Y se enoja, me dice, ¡qué malo que sos! El otro día me dice, me tratás mal delante de los demás. No, en situación de ministerio corrijo. Acá no hay parentesco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No lo hay. El día que haya parentesco acá, no sé, vamos a poner un tiempo de familia. No hay parentesco. Ahora, ella está agradecida a Dios por el churro que Dios le dio. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Todos los días vive agradecida a Dios. Qué tremendo, ¿no? En mi balsa que estaba yendo de cachivache. Hasta que un día entró el ángel Gabriel. Y cuando entró en esa congregación, la congregación se iluminó. Los ojos de ella se iluminaron. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios puede traer, hermano, pero que sean del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ella antes estaba medio para casarse, también medio, no sé cómo era el tema ahí, pero estaba bien destartalado el gente, ¿no? Y ella dijo, me voy a casar igual, Dios lo va a convertir, pero después dijo, con este no hay caso. ¿Y qué hiciste? Lo tuvo que dejar, pues. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que no hay caso, hermano? ¡Ay, pero yo estoy enamorado! ¡Yo lo amo! ¡Yo la amo! Es tu Dios. No tenemos que amar a Dios. ¿Cuánto dice la amor? Mire, si usted no se saca un clavo, yo le puedo tener una caja de clavos después. Pero él te va a ayudar a sacarlos. Y torcido y Dios los va enderezando. Puede pasar. ¿O no? Puede pasar, hermano. Pero hay que aprender a confiar y a hacer. O sea, ser cristiano no es juego, hermano. Hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. La jovencita, ay, me enamoré, qué lindo, me enamoré, pero es bonito. No dice malas palabras, no conoce al Señor. Ay, pero no dice malas palabras, es de atento. Vamos a comer a la costanera y me saca la silla, después cuando se casa me va a sacar la barra. No dice gloria a Dios. Yo me las corto, pero a veces salen. Y así pues, ¿o no? Yo tengo una experiencia muy fea. Ya me cayó un carancho acá y yo le dije a esa chica, dice así, dije, ni se te ocurra que no se te cruce como si se te cruzó y sacate ese pensamiento y dejar de hacer lo que estás haciendo. Pero no me quiero ni enterar ni tampoco quiero que me vengas con esta situación porque esto es un carancho, es un mundano. No, me dijo. Cuando ya estaba la situación en marcha, dijo, Dios lo va a cambiar. Ustedes saben de quién estoy hablando. Qué tremendo, ¿no? Ahora se anda drogando, anda robando, anda... Qué tremendo, ¿no? Dios lo va a cambiar. ¿Qué va a cambiar Dios? ¿A usted lo pudo cambiar Dios ya? ¿A todos los que están acá ya están todos cambiados, transformados? ¿Al 100 por 1? ¿Y por qué? Porque usted no lo deja a Dios que lo cambie en todo lo que lo quiere cambiar. Si no se deja cambiar en todo usted se piensa que Dios va a cambiar un mundano, una mundana, un borracho, un ladrón, un falopero, una falopera. Lo va a cambiar, tiene que querer. ¿Y cómo usted sabe cuando la persona quiere? Cuando la persona recibe la palabra, que a pesar de todo se acerca a la iglesia, que trata de entender o de buscar o de entender las cosas de Dios. Ahí puede decir, puede ser. Me voy a poner de novio, vamos a esperar que pueda hacer un poco más y que más o menos esté convertido y que esté firme. Ahí sí vamos a ver si tiene condiciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Para qué quiere un mundano? ¿Para qué quiere un diablo, una diabla? O sea, bien clarito, usted sale por internet y dice, no, te voy a mandar un mensaje. Qué feo lo que usted dice, ¿no? Más feo va a ser en el infierno cuando vayan muchos que están en esta condición, muchos pastores que están en esta condición. Muchos pastores, hermanos, que están avalando estas enseñanzas torcidas, heréticas, doctrinas del diablo. ¿Cuántos dicen la Biblia? Hermano, nosotros no vamos a escapar del juicio de Dios. Por eso, hermano, hagamos las cosas como a Dios le agrada. No hay absolutamente una sola excepción para decir me divorcio y me caso nuevamente por esto. A no ser, hermano, que el primero
hombre o mujer, cualquiera de los dos cónyuges, haya muerto. Y cuando esa persona haya muerto, quede abierta una puerta, un camino, para ahí sí un nuevo matrimonio. ¿En dónde? En el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta aquí, hermanos, gloria a Dios. Quedamos. Mañana vamos a seguir viendo varios aspectos más. Si tiene preguntas para el día de mañana, yo le voy a